Buen día para todos. Continuidad a lo que es el tema número 2, cálculo de circuitos ramales. En este caso, pues vamos a proseguir con la parte de circuitos ramales que alimentan cargas activas. Este tipo de cargas está totalmente contemplado en la sección 430 del Código Eléctrico Nacional. En esta parte del código eléctrico, como lo estuvimos analizando en la clase, vamos a encontrar un esquema de conexión para lo que son las partes básicas que componen ese circuito ramal para un motor, una carga activa, en este caso un motor. Dicho motor, como se mencionó, puede estar clasificado de acuerdo a su funcionamiento por motores de servicio continuo o motores de servicio no continuo. Dentro de los servicios no continuos, dentro de motores que están bajo servicio no continuo, vamos a encontrar aquellos que están de forma intermitente, de forma periódica, variable o a corto tiempo. Mientras que cuando mencionamos los motores a servicio continuo, son aquellos que están a una potencia nominal y que los hemos conectado inicialmente, los arrancamos y lo dejamos allí un tiempo indefinido funcionando y solo se desconectan o separan cuando es necesario realizarle el esquema de mantenimiento preventivo o a veces correctivo a ese motor. Generalmente entonces ese motor va a estar funcionando continuamente. Recordamos entonces que según el Código Eléctrico Nacional, para el cálculo de las cargas activas, en este caso motores, vamos a tener que vamos a tener que calcular el conductor, que lo vamos a hacer por su caída de tensión, pero primeramente vamos a hallar la capacidad de corriente del conductor para luego hallar la caída de tensión en ese conductor y finalmente los elementos de protección del conductor y del propio motor. ¿Cuáles son esos elementos de protección? Inicialmente para el motor dijimos que van a haber dos posibles eventos que puedan generar consecuencias en dicho motor. Primero, las sobrecargas inherentes al propio motor, va a producir como consecuencia elevación de temperatura en los devanados. Este tipo de evento lo vamos a evitar a través de las protecciones contra sobrecargas del motor. ¿Sí? Luego vamos a tener lo que llamamos el elemento, el conductor del circuito ramal. Vamos a tener otra de las protecciones que vamos a calcular que están dentro de estos elementos. En este caso sería la protección del conductor, ¿verdad?, contra cortocircuito y fallas a tierra. Si existe un alimentador, ¿verdad? Si existe un alimentador, vamos a tener una protección de cortocircuito y falla a tierra de ese alimentador del motor. Durante la clase, desarrollando algunos conceptos básicos, entre ellos, por ejemplo, lo que es la corriente a plena carga, en la cual en el Código Eléctrico Nacional, en las tablas 418, 430.148, 430, 149, 430, 150, nos van a presentar las corrientes a plena carga para diferentes potencias y para motores monofásicos de corriente alterna y trifásicos. En la tabla 148 vamos a encontrar la corriente a plena carga en amperio para motores monofásicos en corriente alterna. Así podemos observar que para un motor de 3 HP tenemos una corriente
de plena carga de 34 amperios si está funcionando a 115 voltios. Si está a 220 voltios, a 200 voltios, perdón, serían 19.6. A 208, 110, 19.6, 18.7 respectivamente. Y a 230 voltios vamos a tener una corriente de 17 amperios. En la tabla 30-150 vamos a encontrar lo que son las corrientes nominales dependiendo de la potencia en HP de diferentes tipos de motores. En este lado vamos a encontrar para motores jaula de ardilla y rotor bobinado y para motores sincrónicos a diferentes niveles de tensión. Esto lo vamos a encontrar para motores monofásicos en la tabla 430.148 y para motores trifásicos en la tabla 430.150 en dado caso de que no dispongamos de los datos de placa, pero sabemos cuál es la potencia o el régimen en HP de ese motor a partir de un medio HP, de medio HP hasta 500 HP para el caso de motores trifásicos, jaula de ardilla o rotor bobinado en corriente alterna. Otro de las definiciones o conceptos básicos que estuvimos analizando en clase fue lo que llamamos la corriente de sobrecarga, la corriente de arranque, y en esta parte de la corriente de arranque vamos a tener en cuenta una de las tablas que aparece en el Código Eléctrico Nacional en la sección 440 y es lo que llamamos la letra código. La letra código nos va a servir más adelante para poder calcular el factor de protección en el caso de motores de servicio no continuo, donde vamos a hallarle pues su protección contra cortocircuito y falla a tierra. Otra cosa que estuvimos definiendo en clase es lo que llamamos el régimen de servicio, el factor de servicio y la clasificación, como ya mencionamos, de los motores según su funcionamiento. Durante la clase anterior estuvimos calculando lo que es la primera parte del cálculo de las cargas activas en un circuito ramal. ¿Cuál es esa primera parte? Lo que es el cálculo por capacidad de corriente para poder hallar el conductor que vamos a necesitar en nuestro circuito ramal para alimentar dicho motor. Para hacer ese cálculo va a depender de si el motor está bajo un servicio continuo o un servicio no continuo. Para un servicio continuo o no continuo, recordamos el esquema que estuvimos trabajando en clase acerca de el cálculo por capacidad de corriente. Aquí observamos que para hallar el conductor por capacidad de corriente, detectamos qué tipo de servicio tiene el motor. Si es un motor de servicio continuo y solamente tenemos un motor, ¿verdad? Un solo motor, entonces la I del conductor va a ser igual, va a ser mayor o igual a 1.25 la I de plena carga. Mientras que si tenemos varios motores, es decir, dos o más motores, esa I de conductor va a estar expresada a un factor mayor o igual a 1.25 veces la corriente del motor mayor más la sumatoria de la I de plena carga del resto de los motores. Si, caso contrario, el motor está trabajando bajo un régimen no continuo, que va a depender si es intermitente, periódico, variable o corto tiempo, esa I del conductor tiene que ser mayor a la I de régimen. Y esa I de régimen va a ser igual a ¿quién? A un factor de régimen por la I de plena carga. ¿Cómo calculábamos este factor de régimen? Como ya he mencionado antes, este factor de régimen va a depender de
eh, el régimen a que ese motor de servicio no continuo va a estar trabajando. Si es un régimen intermitente, periódico, variable o a corto tiempo. Para varios motores, la I de conductor va a ser mayor o igual a 1.25. La I de régimen del mayor más la I de régimen del resto de los motores. Esa I de régimen, permíteme buscarla. Está. Va a estar determinada por esta tabla, la tabla 430.22 en la sección 430 del Código Eléctrico Nacional sobre el régimen de duración o los ciclos de trabajo en que ese motor de servicio no continuo va a estar trabajando. El régimen a corta duración, régimen intermitente, como ya lo dijimos, régimen periódico o régimen variable. Esto es parte de lo que acabamos de hablar. En resumen, ¿verdad? El cálculo de conductor, es decir, por capacidad de corriente, va a estar determinado por el tipo de servicio, en el tipo de funcionamiento al que el motor va a estar sometido, a un servicio continuo o a un servicio no continuo. En el caso del servicio continuo, para un solo motor, la I del conductor va a ser 1.25, la I nominal. Para dos o más motores, la I del conductor va a ser mayor o igual a 1.25, la corriente nominal del motor mayor más la corriente de plena carga del resto de los motores. Mientras que para no continuo, la I del conductor para un solo motor va a depender o tiene que ser mayor a la I de régimen, siendo la I de régimen igual a ¿quién? A un factor de régimen tomado dependiendo de las condiciones de funcionamiento de servicio de ese motor de esta tabla. Ese factor de régimen va a estar determinado por estos números y la corriente a plena carga. Para dos motores va a ser 1.25 la corriente de régimen del mayor más la sumatoria de la corriente de régimen del resto de los motores. Para circuitos con cargas combinadas, para el caso del cálculo de la I del conductor, va a ser la sumatoria de la I del conductor va a ser mayor o igual que la sumatoria de las cargas pasivas más las cargas activas. Teniendo siempre en cuenta que otra cosa, que la caída de tensión para ese conductor se toma en cuenta la I nominal, es decir, la I de plena carga. Y dependiendo si están conectados en forma concentrada o distribuida. Y también si procede a que en ese conductor van a estar conectadas también cargas pasivas, bien sea concentradas o distribuidas. Este ejemplo ya lo estuvimos discutiendo en clase y a lo que nos corresponde hoy, que también ya hemos estado trabajando en clase, es a los elementos de protección del motor. ¿Contra qué? Contra, como ya hemos mencionado, dos posibles eventos que pueden darse en el suministro de energía a dichos motores. Contra sobrecargas en el motor, tenemos que proteger al motor contra sobrecargas y contra cortocircuitos y fallas a tierra. Para hacer el cálculo de las protecciones contra sobrecargas, otra vez debemos tener en cuenta el funcionamiento de dicho motor. Si ese motor va a funcionar bajo un servicio no continuo o un servicio continuo. Para un servicio no continuo tenemos que tomar en cuenta primeramente si el motor es de más de 1 HP, si es de 1 HP o menos sin arranque automático y si es de 1 HP o menos con arranque automático. Para servicio no continuo, también igualmente para motores de servicio continuo, si tenemos un solo motor o dos o más motores. La protección contra cortocircuito y fallas a tierra tomaremos en cuenta si tenemos conectado un solo motor o dos o más motores. Las protecciones contra sobrecargas las estuvimos analizando en clase y las resumimos de esta manera. Para protecciones contra sobrecargas de un motor que está trabajando a servicio continuo, vamos a tomar en cuenta si es un motor
mayor a 1 HP y un voltaje menor a 600 voltios. En este caso van a ser 4 las consideraciones que tenemos que tomar. La primera es que si el motor tiene un factor de servicio menor a 1.5 a 1.15. ¿Dónde encontramos este factor de servicio? En los datos de placa del motor. Si es así, si tenemos conocimiento que nuestro motor, según datos de placa, está fabricado para un factor de servicio menor a 1.15%, es decir, que podemos sobrecargar ese motor, ¿verdad?, en el dado caso de 1.5, es decir, 1.15 veces más que los HP nominales en placa. En ese caso, la I de protección tiene que ser menor o igual a 1.25 la corriente de plena carga. 1.25 por la corriente de plena carga. En el caso que en los datos de placa tengamos incrementos de temperatura menores a 40 grados centígrados, la I de protección para nuestro motor va a ser menor o igual que 1.25 la I de plena carga, es decir, igual al caso anterior. Sin embargo, si tenemos motores en donde no se cumple ninguno de los apartados anteriores, tomaremos como la I de protección menor o igual a 1.15 la I de plena carga. Para motores con protección térmica dentro de la carcasa, factores van a estar determinados por la corriente de plena carga del motor, así hasta 9 amperios, vamos a tener un factor de sobrecarga de 170%. Para una corriente plena carga entre 9 y 20 amperios, vamos a tener un factor de sobrecarga de 156, mientras para una corriente de plena carga mayor a 20 amperios, vamos a tener un factor de sobrecarga de 140%. ¿De quién? De la corriente de plena carga. Es decir, la corriente de sobrecarga tiene que ser menor o igual que ese factor de sobrecarga que está dado por la corriente de plena carga por la corriente de plena. Para motores menores a 1 HP con arranque automático, ¿qué procedimientos tomamos? Todos los que anteriormente mencionamos, es decir, el mismo procedimiento para motores mayores a 1 HP cuando tenemos motores menores a 1 HP pero con arranque automático. Mientras que cuando tengamos motores menores a 1 HP con arranque manual, debemos considerar que la protección de sobrecarga va a ser la misma contra fallas a tierra y cortocircuito, con tiempo de retardo. Eso sí, protección con tiempo de retardo. Para servicio intermitente, es decir, para servicio no continuo, perdón, vamos a considerar que todos nuestros motores, independientemente de la potencia, van a estar protegidos por la misma protección contra fallas a tierra y cortocircuito, con el agregado de que tiene que tener un tiempo de retardo. Este tiempo de retardo, ¿qué va a cubrir? Esa corriente de sobrecarga, es decir, en el arranque del motor, ¿verdad? Para cubrir la corriente de arranque del motor. Bien, continuamos ahora con la protección contra fallas a tierra y cortocircuito. Para esa condición, esto es todo lo que acabamos de... Para dicha condición contra cortocircuitos y fallas a tierra, en la sección 400, en el Código Eléctrico Nacional, en la sección 430, la parte 4, trata de los dispositivos previstos para proteger a los conductores del circuito ramal, a los aparatos de control de motores y a los motores contra sobrecorrientes producidas contra cortocircuito y fallas a tierra. Es decir, que el dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra debe ser capaz de transportar sin dispararse, sin activarse, la
corriente de arranque del motor y el valor nominal, por supuesto, de ajuste o disparo. Pero el motor no debe superar la corriente nominal multiplicada por un factor de protección indicado en la tabla 430-52, que es la que a continuación vamos a trabajar. Para hallar la corriente de protección de los motores en servicio no continuo contra cortocircuito y fallas a tierra, vamos a trabajar con una serie de pasos. Primeramente, en este pequeño esquema, la protección contra cortocircuito y falla a tierra va a estar dada. Si es un solo motor, la I de protección de contra cortocircuito va a ser menor o igual. Para un solo motor, la I de protección contra cortocircuito va a ser igual o menor que un factor de protección por la corriente de plena carga. Mientras que para dos o más motores, la I de protección contra cortocircuitos va a estar determinada o tiene que ser menor o igual que un factor de protección por la corriente de plena carga del motor mayor cuando tenemos dos o más motores, más la I de plena carga de cada uno de los motores conectados en dicho circuito ramal. Así, los pasos que vamos a seguir para hallar el factor de protección van a ser los siguientes. Primeramente, vamos a determinar la corriente al rotor bloqueado, es decir, la I de rotor bloqueado, bien sea de la tabla 430.151b del Código Eléctrico Nacional, o podemos considerar que esa carga es aproximadamente entre 6 y 8 veces la corriente de plena carga. Segundo, con la corriente del rotor bloqueado se determinan los KVA a rotor bloqueado. A partir de la expresión, los KVA a rotor bloqueado va a ser igual a raíz de T es la I de rotor bloqueado que calculamos en el paso anterior por los kilovoltios de por línea, de línea a línea, los kilovoltios de línea. Luego se toman los KVA a rotor bloqueado con los HP nominales del motor y se determina la letra código, es decir, la relación entre los KVA a rotor bloqueado y los HP datos de placa nominales del motor nos va a dar nos da un número, ¿verdad? Con este número nos vamos a ir a la tabla 430.7, que es la que tenemos en principio acá. 430.7b, con esos números, con ese número de relación, ¿verdad? Con ese valor de la relación entre los KVA de rotor bloqueado y la HP, voy a obtener un número, ¿verdad? Que va a estar dentro de cada una de estas bandas para seleccionar la letra que corresponde a mi motor. Así, si tengo un valor según esa relación de 8.4, pues me vengo hasta las bandas entre 8 y 8.99, estaré acá y podemos observar que nuestro motor corresponde a una letra L. Si estamos entre 5.6 y 5.29, pues tenemos un motor de letra código H. Y así, dependiendo del caso. Luego de que tenemos nuestra letra código, ¿verdad? Que buscamos en la tabla 430-7b, nos vamos con esa letra código a la tabla 430.52 del código eléctrico. Como se están dando cuenta, son tablas 430 52 del código eléctrico, ¿verdad? Y vamos a encontrar el factor
de protección para dicho motor, que va a depender del tipo de protección que vamos a trabajar. En esta columna, en la primera columna, vamos a encontrar el tipo de motor, según si es motor monofásico, si son motores polifásicos de corriente alterna, es decir, que tienen más de una fase, ¿verdad? Motores jaula de ardilla de diseño B y de diseño B enérgicamente eficiente. Vamos a tener motores sincrónicos de rotor de vanado y motores de corriente continua. Generalmente, todos nuestros motores jaula de ardilla diferentes a los de diseño B van a estar enmarcados acá. Es decir, la mayoría de todas estas letras, exceptuando la diseño B, ¿verdad? Exceptuando la diseño B, van a estar enmarcados en esta fila. Mientras que precisamente los de diseño B tienen su fila aparte. Entonces, cualquier motor, en el caso que habíamos dicho que era la letra H, pues va a depender ahora mi factor de protección. ¿De quién? Del tipo de protección que voy a trabajar. Si voy a usar un fusible de tiempo, sin tiempo de retardo, pues tendría este factor de protección. Si voy a usar fusibles con elementos de retardo, con dos elementos, es decir, con retardo de tiempo, pues voy a tener este factor de protección. Interruptor instantáneo, automático instantáneo, y el que nos corresponde para nuestro caso, porque va a depender de la curva de tiempo inverso que ya hemos discutido en clase, es decir, los denominados también breaker, los denominados breaker, pues este sería el factor de protección para nuestros motores. ¿Y qué haríamos con ese factor de protección? Pues lo multiplicamos por la corriente de plena carga de nuestro motor y tendríamos la corriente de protección si fuese el caso de un solo motor. Si tenemos varios motores, pues ese factor de protección se lo hallaremos al primer motor, el que tenga mayor potencia. Ese factor de protección se lo aplicamos a nuestro motor mayor, y el resto de los motores no le vamos a calcular ese factor de protección, sino asumimos la corriente de plena. Bien, por ejemplo, para el cálculo de cargas activas, motores, tenemos acá un motor de inducción jaula de ardilla de 15 HP, 208 voltios trifásico. Servicio intermitente. Nos están dando, en este caso, el funcionamiento del motor. ¿Cómo va a ser su funcionamiento? Va a ser intermitente. Entre 30 y 60 minutos. El arranque es a plena tensión y el factor de potencia va a estar determinado por 0.8. Calcular el conductor para alimentar el motor, que se encuentra a 12 metros del tablero, y las protecciones necesarias. Muy bien, en la primera parte, pues lo que tenemos que hacer es hallar pues la I del conductor. ¿Cómo hallamos la I del conductor? Bueno, primeramente la corriente de plena carga para ese motor de 15 HP es de 46.2 amperios. ¿De dónde sacamos este 46.2 amperios? De la tabla 430-150. La tabla 430-150 la tenemos para 15 HP, y un motor trifásico, por lo tanto va a estar a 208 y vamos a tener 46.2 amperios. 15 HP a 208, porque estamos en trifásico, un sistema de alimentación trifásico, en este caso sería 3 hilos. Vamos a tener 46.2 amperios. Con esa corriente, que es la primera, vamos a calcular y tenemos que
allá la I del conductor va a ser igual a la I de régimen, y eso va a ser igual a un factor de régimen por la corriente de plena carga. ¿Cuál será esa I de régimen? Bien, la I de régimen, como es un motor de servicio continuo, se procede a hallar el factor de régimen de la tabla 430-22. La tabla 430-22 la estudiamos la última clase. Tenemos por aquí más rápido. 430.22 me va a dar la clasificación del servicio. Recuerde, si es a corto, intermitente, periódico, variable. Del motor nos están diciendo que está trabajando, según el ejemplo, a un servicio intermitente entre 30 y 60 minutos. Servicio intermitente que va a estar entre 30 y 60 minutos. Por lo tanto, dicho motor va a tener un factor de régimen de 90%. Factor de régimen de 90%. Por tanto, la I de régimen va a ser igual a 0.9 por la I de plena carga, que va a ser 46.2. Por lo tanto, nuestra I de régimen va a dar 41.58. Por lo tanto, la I del conductor va a ser, en este caso, menor que la corriente de plena carga. Por tanto, si buscamos en las tablas de conductores y trabajamos con un aislamiento tipo TW, vamos a encontrar que nuestro conductor adecuado va a ser el número 6. Y para ese conductor, por ahora, la capacidad que tiene es de 55 amperios. Seguimos. Luego tenemos que hallar la caída de tensión. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente calculando los amperios metros, multiplicando la longitud, es decir, la distancia a la que está ubicada nuestro motor del tablero, en este caso general, que es 12 metros, por la corriente de plena carga, que es 46.2. Esto me da unos amperios metros de 554.4. Como es un sistema trifásico, aplicando ajuste por sistema, es igual a 1, por tanto queda igual. Para la caída entonces de tensión, luego para la caída de tensión buscamos los amperios metros para el conductor número 6 en TW según las tablas, y tenemos que es 744. Ajustando a un porcentaje, a una caída de tensión de 3%, que no la veo acá, se pasó aquí en el dibujo, generalmente se coloca en el dibujo. Para 3% corregimos los valores tabulados y por tanto tenemos que los amperios metros tabulados corregidos son mayores que los calculados. Por tanto, cumple la relación de que tiene que ser menor que 1. Ahora, ¿cuál va a ser la caída de tensión real en ese conductor a esa distancia? Pues la relación entre los amperios metros calculados ajustados entre los amperios metros tabulados también ajustados o corregidos por la norma, que en este caso eran 3 amperios que me dijeron, y tenemos una caída de 0.74% real. Es mucho menor que 3%. Por lo tanto, nuestro conductor número 6 AWG TW para esa distancia de 12 metros perfectamente cumple por capacidad de corriente y por caída de tensión. Vamos con las protecciones. Si nos vamos otra vez a nuestro enunciado, nuestro motor es de servicio no continuo. Eso es lo que me interesa. ¿Qué régimen, o sea, qué tipo de funcionamiento, servicio va a ser? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo va a ser su funcionamiento? ¿Servicio continuo o no continuo? En este caso es un servicio intermitente para hallar de las dos protecciones
de las dos protecciones que según el código eléctrico debo tener obligatoriamente, protección contra sobrecarga y protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuito y falla tierra, en este caso cortocircuito y falla tierra del circuito ramal y protección contra cortocircuito y falla tierra del alimentador, ¿ah? En este caso, la protección contra sobrecarga, que está lo más próxima al motor, la protección contra sobrecarga, según el código, nos permite que esté protegido por la misma de cortocircuito y falla tierra siempre y cuando tengamos presente el tiempo de retardo para el arranque de dicho motor en esa protección. En el caso del ejercicio en cuestión, pues esa protección contra falla, contra sobrecarga, pues la obviamos porque cuenta protegido por la misma contra falla izquierda. ¿Cómo va a ser la protección contra cortocircuito y falla tierra? Ese contra sobrecorrientes. Para este motor se tiene una corriente rotor bloqueado de, estimando que es 6 veces la corriente de plena carga, vamos a encontrar que tenemos una corriente de 277.2 amperios. 277.2 amperios. Luego, el segundo paso es hallar, volvemos acá, determinamos la corriente rotor bloqueado, aproximadamente 6 veces la I de plena carga. Luego, con esa corriente de rotor bloqueado, hallamos los KVA rotor bloqueado, que van a ser igual a raíz de 3 la I de rotor bloqueado, que nos dio 277.2, por los kilovoltios de línea, en este caso punto 208, y nos da una corriente, unos KVA a rotor bloqueado de 99,86. Luego, tercer paso, hallamos la letra código a través de la relación de los KVA a rotor bloqueado con los HP nominales. La relación de los KVA a rotor bloqueado con los HP nominal, que sería 99.86 entre 15, que es los HP nominales del motor, nos da una relación de 6.65. Con esta relación nos vamos a la tabla 430.7. Nos vamos a la tabla 430.7, que está acá. Nos vamos con 6.65 y la letra código es H. La letra código es H. Con esa letra código H nos venimos a la tabla 430.52, donde tenemos que para motor jaula de ardilla y que sea diferente para todos excepto el tipo B, el diseño B, vamos a tener un factor de protección que va a estar determinado por quién, por la protección como tal que voy a usar, dependiendo si voy a usar fusible sin retardo de tiempo, con retardo de tiempo los dos elementos, interruptor de disparo instantáneo automático e interruptor automático de tiempo inverso, es decir, los breakers. En este caso usamos 250. El factor de protección para la letra código H, es decir, de ese motor que es letra código H, va a ser igual a 2.5. Con ese 2.5 hallamos la I de protección, que debe ser menor o igual al factor de protección por la I de plena carga, que en este caso es 46.2. Por 2.5 tenemos un factor de una I de protección de 115.5. Cualquier valor de protección menor que este, pues es nuestra I de protección. Seleccionamos un interruptor termomagnético de 3
por 110. Este sería lo que el cálculo para, para un solo motor, ¿ya? Para el motor en cuestión. Entonces, tendríamos una sola protección contra cortocircuito, contra sobrecarga y cortocircuito que va a estar dentro del tablero principal, que me va a proteger el motor y me va a proteger el conductor contra sobrecargas y contra cortocircuitos y fallas a tierra. Ahora, ¿de cuál? Esta sería la I de protección desde el punto de vista de la protección contra cortocircuito, pero tenemos una protección del conductor que está acá, que tiene una capacidad de 40 y este conducto tiene una capacidad de 55 amperios. Entonces, generalmente hacemos el promedio entre 55 amperios y 110 amperios, que es la comercial, y sería la protección que tendremos dentro de la protección, y sería la protección que tendremos en el tablero, en este caso principal. Esto es todo lo que por ahora el cálculo de circuitos ramales en lo que respecta por capacidad de corriente, por caída de tensión y el cálculo de las protecciones.